Amigas y amigos, hace un par de semanas cité un texto que daba cuenta del uso del miedo como herramienta o medio para condicionar las acciones, emociones de las personas en una ciudad o en un país, aprovechando de alguna manera esa debilidad y la preocupación que mantiene un grupo humano para instalar, imponer o justificar nuevas acciones, medidas o leyes incluso, para pasar a llevar tradiciones o normas que fueron pensadas en tiempos más tranquilos. Pero con el miedo circulando, se pasa a llevar lo establecido. En este momento quiero reflexionar sobre un concepto muy relevante que durante gran parte de la historia de la humanidad ha sido tomado en cuenta, que ha sido aplicado consciente o inconscientemente, pero me inclino a pensar que ha sido de manera casi siempre consciente. Quiero referirme a la hegemonía. La hegemonía es la supremacía que un Estado ejerce sobre otros. La superioridad que un Estado o un país o un grupo humano, una civilización, ejerce sobre otro grupo humano. Un grupo humano reducido en número, en capacidad de fuerza, con menor capacidad económica o política, y que por supuesto no quiere ser sometido. Si visualizamos este concepto o este hecho, ciertamente es una situación que ha estado presente en la historia de la humanidad. En cada ascenso de una civilización o cultura, grandes civilizaciones dominan extensos territorios, culturas cercanas incluso a nuestro entorno geográfico, como lo es la cultura inca, el Imperio Romano Antiguo, etc. Todos ellos utilizaron la supremacía o superioridad militar, política, y aquí me refiero a política en el sentido del cómo hacer, cómo organizar, cómo solucionar una situación. Utilizaron entonces esa superioridad, si se quiere, intelectual además, porque para organizar un grupo humano con grandes objetivos se necesita también una gran capacidad intelectual, no solo fuerza o riqueza. La riqueza en manos con poca capacidad intelectual se desvanece tarde o temprano, y esto último considero honesto además reconocer esa capacidad de quienes la tienen y han logrado mantener su posición en la sociedad por más de una generación y hasta más, pero esto último es un tema que podemos considerar en nuestra ocasión. En cualquier caso, para mantener una hegemonía, como decía, es necesario poseer algunos recursos claves y capacidad para organizarlos y desarrollarlos. Existió un gran filósofo, político, sociólogo y periodista italiano llamado Antonio Gramsci, que en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado ya desarrolló el término hegemonía cultural, y desde el cual él analizó a las clases sociales. Gramsci proponía que las normas culturales vigentes de una sociedad son impuestas por la clase dominante, pero de un modo sutil que no fuera percibido por el grupo al cual se pretende dominar. Deberían percibirse como algo normal, natural e incluso como algo inevitable, nos dice Gramsci. Estamos hablando de las normas culturales o costumbres, tradiciones, actos que realizamos cada día, y si lo aplicamos a nuestro contexto nacional, estas normas o costumbres podrían ser ir a un mall, salir a tomarse un café con los amigos, fanatizarse por un equipo de fútbol o una artista en especial. Entonces estas normas culturales son reconocidas como una construcción social y son un instrumento de dominación, según Gramsci. Claro, si cada fin de semana alguien siente la necesidad de gastar su tiempo y dinero en X cosa, y con ello siguiendo este juego sutil, ¿no?, de hacer lo que la clase dominante viene orquestando desde hace muchos tiempos, años, decenios, incluso más. Alguien podría decir también como contraparte, bueno, es mi tiempo y es mi plata, y es cierto, pero justamente ahí está el triunfo de la dominación, es el logro de la hegemonía cultural que postuló Antonio Gramsci. Pensar, analizar y, como lo he señalado
en más de una ocasión, autoeducarse es necesario, es urgente. El reflexionar es una herramienta propia, indispensable para lograr conciencia y construir una cultura propia, normas culturales de un grupo humano que permanezca atento a los intentos de dominación que cada día nos bombardean, porque todo con respecto a la dominación tiene un carácter muy negativo, es perverso, existe un abuso consciente del otro, no le permite surgir, etcétera. Y sobre eso, pues yo me pregunto, ir a una marcha por reclamar injusticias o derechos, ¿está considerado como parte de la hegemonía? Ciertamente que no están consideradas. No están consideradas como normas culturales de una clase dominante que pretende hegemonizar a un grupo minoritario. Volviendo al punto relevante que plantea Gramsci, es que esta superioridad, esta supremacía o poder que ejerce la clase dominante no está dada sencillamente por la fuerza, es sutil, como lo mencioné. Ese poder está fundamentalmente a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas, de los medios de comunicación. En nuestro medio local fuimos testigos y algunos protagonistas de un paro extenso de profesores el año pasado, que en su origen lleva el reclamo por la deuda histórica, pero que también tiene un importante ingrediente de mejorar las condiciones de educación y por supuesto el reclamo por una educación estandarizada, condicionada a instrumentos de evaluación que agobien a los estudiantes, por un sistema de educación que dice evaluar a sus docentes, pero que en realidad los castiga. En fin, esa fue una lucha por mantener justamente un control sobre un sistema educativo que beneficia a una clase dominante. Por otra parte, y por largos años, de manera muy directa, la intervención de la Iglesia en asuntos de Estado fue descarada. Hoy se dice que vivimos en un Estado laico, pero hasta hace muy poco en temas relevantes como el divorcio o el aborto, la Iglesia o sus principales voceros, desde algunos sectores conservadores, pretendían mantener el dominio sobre estos temas, argumentando y levantando debates. Y por supuesto los medios de comunicación, sobre todo aquellos de carácter masivo, grandes cadenas de radio o televisión, o de gran impacto como lo es el cine. A través del cine recibimos también la influencia de una clase dominante. En nuestra América del Sur o en nuestro país, el cine norteamericano nos dictan costumbres como justamente comprar en un mall, comprar un auto de alta gama, un auto caro. Nos vende violencia, a los jóvenes les vende una serie de costumbres y modas y tantas cosas. Y en nuestro contexto, por supuesto, la publicidad, ¿cierto?, como un medio de comunicación masiva, nos invade, nos baña, nos permea, con lo que quiere esta clase dominante. ¿Qué hacer? Esos consejos, esas sugerencias, nos llega como algo conveniente, como algo natural, sutil. Esa es la forma, ¿no? A modo de paréntesis, debo decir que en nuestro caso, en nuestro país, gran parte de la hegemonía que ahí vivimos proviene de una fuerza o clase dominante externa, ¿cierto? No es una extensión de nuestra clase, no es una intención de nuestra clase dominante. Ellos simplemente se sumaron, son partes y no son gestores. Bueno, como les comentaba, a través de estos medios, el control del sistema educativo, las instituciones religiosas y de los medios de comunicación, las clases dominantes educan, entre comillas, ¿cierto?, a los dominados para que vivan su sometimiento y la supremacía se vea como algo natural y algo muy importante que en este último tiempo en Chile se ha estado revirtiendo, que es inhibir el potencial revolucionario de cualquier grupo humano. Como decía, en nuestro país este potencial revolucionario ha despertado a partir del 18 de octubre. Y no solo acá, antes del estado de pandemia en el planeta se registraban hechos revolucionarios en la isla de Taiwán, bajo la administración gubernamental de China. Tuvo masivas protestas. En Francia, por su parte, tuvo fuertes jornadas también de protesta. Bueno, finalizando este desarrollo de Antonio Gramsci respecto de la hegemonía cultural que induce a un grupo social minoritario o más débil, conducido por
como ya hemos dicho, por una clase dominante. Dice Gramsci que se genera un sentimiento de identidad. Todo aquello que tenga cercanía a lo patrio, a la unión, contra un enemigo externo, y como hemos escuchado, un enemigo poderoso, cruel, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. En fin, se busca una unión con esta clase dominante para vencer estas dificultades, en unión, como dije, a un destino nacional. Según Gramsci, no lo digo yo, ¿cierto?, sino Antonio Gramsci, con todos los elementos enunciados, se conforma así un bloque hegemónico que amalgama a todas las clases sociales en torno a un proyecto burgués. Y esto último trae a mi memoria una lectura sobre cómo es que se genera la Revolución Francesa, y lo más fantástico, y lo digo con una alta dosis de sarcasmo, cómo termina la Revolución Francesa. Muy resumido, termina creándose una democracia con voto censitario, en donde solo podían votar quienes poseían cierto grado de educación o podían dar cuenta de una gran solvencia económica, cosa que no tenían los campesinos, los herreros y la gente del pueblo que se alzó en armas para liberarse de la monarquía. Muy bien, de esta forma estamos llegando al final de esta edición. No olvide respetar